Acentos que narran la paz. Voces que entonan las historias del fin de la guerra. Es lamentable que en Colombia los líderes campesinos, los líderes sociales terminen sus vidas así. Que no haya tanto derramamiento de sangre, tanto sufrimiento como el que hemos pasado nosotros. Estamos en mora de cambiar, porque estamos en un proceso de posconflicto. Es que tenemos que olvidar el rencor, porque el rencor es algo que nunca va a dejar que este país viva en paz. El sentir del pueblo, la vivencia del país. Para mí la palabra de este país es la resiliencia. Serie producida por el proyecto Hacemos Memoria, un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Academy, con el apoyo de la cooperación alemana. Y yo hablé con Camilo 2 veces, ¿ve? Y la última vez él me dijo a mí en confidencia, me dijo, yo me voy a la guerrilla, ¿ve? Y entonces yo le hice mi punto de vista, me dijo, no, es que esto va a durar 2 años, ¿ve? La lucha armada en 2 años se va a apoderar de esto, y ahí vamos a crear, ¿ve?, las condiciones donde el evangelio sea posible. Esa es la voz de Federico Carrasquilla, un sacerdote católico que hizo parte de la teología de la liberación. Él recuerda las conversaciones que tuvo con el padre Camilo Torres antes de que ingresara a las filas de la guerrilla del ELN y de su muerte en 1966. Con su relato, abrimos este capítulo de la serie Acentos que narran la paz del proyecto Hacemos Memoria. Hoy hablaremos del papel de la religión en el conflicto armado y en la construcción de paz. Federico Carrasquilla tiene 81 años. Es sacerdote católico, se ordenó en Roma en 1954 y tiene un doctorado en filosofía de la Universidad de Lovaina. Desde que se ordenó entendió que su vocación pastoril debía ser el trabajo con los pobres. Por eso, desde hace 50 años vive en los barrios de la Comuna 2 de Medellín. Yo no he estado en los 50 años, no he estado sino en el mismo triangulito. En el Popular 20 años, 2 años en la Gabriela y 28 aquí en el Playón, pero ya sin parroquia, ¿ve? Pero con el mismo estilo de trabajo, que ha sido no hacerle obras sociales a los pobres, sino acompañarlos para que ellos sean los que hagan las obras. En Medellín se escucha Hacemos Memoria. Esa década del 60 estaba marcada por cambios para la Iglesia. El Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII en 1962, planteó la opción preferencial de la Iglesia por los pobres. Aplicar el concilio fue el tema de la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se realizó en Medellín en 1968 y que daría como resultado la creación de la Teología de la Liberación, de la cual el padre Carrasquilla hizo parte. En teoría todos íbamos por el anuncio del Evangelio, pero en la práctica, y el ejemplo bien claro de eso es Camilo, que no hizo parte de la teología de la liberación porque él murió 6 años antes o 4 años antes. ¿Ves? El objetivo era transformar la realidad, ¿ves? Para nosotros el objetivo era anunciar el Evangelio transformando la realidad, ¿ves? Entonces, cuando el objetivo es transformar la realidad, necesariamente se le da un cariz político al trabajo de la Iglesia y al trabajo ministerial. El padre Carrasquilla dice que la teología de la liberación estuvo dividida en 2 grupos. Uno que a partir del Evangelio planteaba un accionar político y el otro que tenía como prioridad las transformaciones sociales y políticas, para quienes el Evangelio era una herramienta para la lucha social. Según Carrasquilla, en ese segundo grupo estaban los curas que se radicalizaron al final de la década del 60 y que años más tarde harían parte de grupos guerrilleros. A mí me parece que ellos creían que la lucha armada era la solución para la paz y la equidad. Eso venía del ambiente. Mira,
¿qué era lo que vos oías en la década del 60 y del 70? Una frase de Mao en el librito rojo: la violencia es partera de la historia. ¿Ve? Y me parece a mí que la posición de estos curas es que miraron la posición evangélica desde la política y no la política desde la dimensión evangélica. ¿Ve? Entonces ellos creyeron que haciendo la violencia, ¿ve?, se conseguía la paz. ¿Ve? Se equivocaron. En 1968, Monseñor Gerardo Valencia Cano, entonces obispo de Buenaventura, organizó una reunión en una finca en Biotá, Cundinamarca. De esta reunión surgió el grupo de curas conocido como Golconda, quienes manifestaron su compromiso con las ideas de la revolución comunista. Federico Carrasquilla no asistió porque estaba en Francia, pero cuando regresó tuvo un contacto cercano con el grupo. Y yo asistí a 3 reuniones y no volví. Yo dije, no, eso no. Estos tienen una preocupación política. Yo no tengo una preocupación política. Lo que yo te decía antes, mi preocupación es evangelizadora, pero con dimensión política. ¿Ves? De hecho, el grupo de Golconda lo sostuvo Monseñor Valencia Cano, que es un tipo genial, que aquí no le han reconocido el valor, pero es un verdadero apóstol y un santo. Yo me acuerdo, yo hablé con él y le dije, hombre, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Y se me pudo reír y me dijo, yo tampoco, pero estos son los que están empujando, hay que sostenerlos. De hecho, murió Monseñor Valencia en un accidente que dicen que hubo un atentado, otros dicen que no. Yo creo que no fue atentado, por las circunstancias que me tocó a mí un poquito de cerquita. Y se acabó el grupo de Golconda. Entre algunos nombres que hacían parte de Golconda están los sacerdotes españoles Domingo Laín Sanz, Manuel Pérez Martínez y José Antonio Jiménez. Ellos 3, cuando se disolvió Golconda, ingresaron a los altos mandos de la guerrilla del ELN, una decisión que el padre Carrasquilla entendió, pero de la que nunca tomó partido. Digo, nunca yo esa por la violencia, pero yo veía que en ese momento podía ser posible un medio para enfrentar la injusticia y la desigualdad. ¿Ve? Entonces yo nunca hablé contra la violencia. Y por ejemplo, yo distinguí muy bien que una cosa es la violencia del pobre, otra cosa es la violencia del rico. La violencia del pobre es el estallido de una opresión. La violencia del rico es un método. Pero ¿por qué yo no cogí esa línea? No sé. Lo curioso es que yo no la cogí por un motivo evangélico, pero porque el motivo evangélico me mostró que eso no era eficaz. Es que yo no he podido entender cómo vos, para defender la vida, tenés que matar vida, no entiendo. Visita nuestro sitio web www.hacemosmemoria.org. Durante las guerras civiles que vivió Colombia en el siglo XIX, la Iglesia Católica tuvo un papel protagónico como atizadora de la violencia. Gran parte del clero hizo alianzas con el Partido Conservador, entre otras razones, porque las ideas modernas que promovían los liberales amenazaron los intereses y privilegios de la Iglesia en Colombia. Se recuerda especialmente el papel del clero en la Guerra de los Supremos entre 1839 y 1842, que se desató tras la decisión del Congreso de suprimir los conventos de Pasto, que tenían pocos religiosos para usarlos en la instrucción pública. Y la Guerra de las Escuelas entre 1876 y 1877, que tuvo como eje del conflicto la definición del modelo educativo entre laico o religioso. Para conversar sobre el papel de la Iglesia en el conflicto durante el siglo XX y su rol como institución que promueve la paz, saludamos al profesor William Elvis Plata, doctor en Historia, Arte y Arqueología de la Universidad de Namur y director del Grupo de Investigación Sagrado y Profano de la Universidad Industrial de Santander. Profesor Plata, lo primero que queremos preguntarle es cuál ha sido el papel que ha desempeñado la Iglesia Católica en los conflictos del siglo XX.
en la primera mitad del siglo XX, se vuelve a desencadenar un poco el conflicto armado, pero ya en el campo, ya no declarado, en los años 30, 40, y sobre todo en la década del 50, después del asesinato de Gaitán. Y ahí, digamos, ahí sí ya no de manera oficial, no desde el alto clero, sino sectores, particularmente párrocos de ciertos pueblos, pues no tuvieron inconveniente en animar también a esa campaña fratricida entre campesinos liberales y campesinos conservadores. Se recuerda, por ejemplo, casos como en Tolima o, por ejemplo, en Santander, en la zona de Málaga, ¿no? O en Boyacá, en el norte de Boyacá, ¿no? En la misma Antioquia también, sobre todo en el eje cafetero. Después, en los años 60, digamos, después del Frente Nacional, que hacen las paces los dos partidos políticos, ahora sí, digamos, definitivamente, pues digamos que la Iglesia Católica también entra en otros cambios, en otras aires, y también ya, digamos, abandona ese papel activo en materia política que tenía, y sobre todo de atizar, o sea, de estar alineado directamente con el Partido Conservador, como lo estuvo durante muchísimo tiempo. Bueno, ya con el conflicto guerrillero y demás, digamos que el papel va a estar diferente. Ahí van a haber sectores del clero muy comprometidos socialmente que van a considerar que hay que apoyar la lucha armada. Entonces tenemos no solamente el caso de Camilo Torres, sino de otros sacerdotes que van a estar inclusive en la fundación del ELN, ¿no? Pero entonces, profesor, ¿cuándo fue que la Iglesia se convirtió en un actor determinante para la construcción de paz? Digamos, ya la Conferencia Episcopal va a asumir el asunto de la paz como un asunto, digamos, de compromiso, ¿no? Y entonces ya comienzan a aparecer obispos y también ya mensajes claros a favor de la paz y la reconciliación. Eso se da un poco después del año 90, después de la salida de López Trujillo, quien fue el arzobispo de Medellín, quien, digamos, mantuvo siempre una actitud como de neutra en ese sentido, y esa actitud neutra se pasa a una actitud ya de búsqueda de la paz a partir de los años 90. Y que fue con un papel cada vez más creciente, ¿no? Con papel que no solamente era decir, desde el discurso, desde el papel, sino también desde actitudes concretas, como los famosos diálogos de paz que llevaron a cabo a varios obispos, por ejemplo, el de Socorro y San Gil, Leonardo Gómez Serna, con los actores armados. La idea era buscar que la sociedad civil no estuviera en medio del fuego cruzado. Bueno, profesor, ¿y cuáles son en concreto esas prácticas que promovió para construir paz? Se tiene que recurrir primero a diálogos, ¿no? A diálogos con los grupos armados y finalmente buscar la protección de esas personas. Y afortunadamente, digamos, en Colombia el tema del clero todavía es muy respetado, es decir, él tiene una especie de, ¿cómo se llama? Como están revestidos de un aura, ¿no? Que hacen que sean respetados de alguna manera por los distintos grupos armados. Entonces ellos aprovechaban eso y también el respeto que tienen las iglesias. Bueno, el caso de Bojayá es paradigmático, pero normalmente las iglesias la respetan, ¿no? Entonces, lo que es la iglesia, el templo y la figura sacerdotal se utilizan mucho como elemento de protección. Entonces la gente recurre a ellos y van donde ellos para que los protejan. Y digamos que eso se van haciendo acciones concretas. Primero utilizando el diálogo y también generando acciones de resistencia concreta. Digamos que en cuanto a la resistencia concreta, digamos, tal vez la diócesis que mejor hizo ese trabajo fue la diócesis de Barranca Bermeja en los años 2000, cuando fue la invasión paramilitar, ¿no? Desde Santander le ponen acento a la memoria. Pero también hay que decir, profesor, que en las regiones hay otros grupos religiosos que se han preocupado por la paz. ¿Qué casos conoce usted de resistencia a los actores armados y de paz desde la religión? Igual ha pasado también con algunas iglesias evangélicas, cristianas protestantes, de tendencia pentecostal, que normalmente en el mundo urbano se caracterizan por ser demasiado de derecha, diríamos. O sea, de derecha quiere decir indolentes frente al conflicto armado. Pero en el mundo rural, en esas zonas, también les pasó lo mismo. O sea, se vieron en momentos de confrontarse frente a su propia supervivencia y la supervivencia de la comunidad, y tuvieron que desarrollar prácticas de resistencia pacífica, pero activa. Y ahí particularmente hay casos del departamento de Bolívar. Hay un caso muy particular que es el del Garzal en Cimití, un caso que fue documentado ya por el Centro de Memoria Histórica. También vamos a sacar un libro sobre eso. Y también hay otros lugares, en los Montes de María, por ejemplo, ¿no? O en el norte del Cauca, en Corinto.
digamos que eso rescata el rol que el cristianismo tiene, pues en la búsqueda de la paz, el amor y la reconciliación, y la capacidad que tiene, porque tiene una capacidad muy fuerte para eso, para la resiliencia y para volver a empezar. Y ahora que las FARC dejaron las armas y se están implementando los acuerdos de paz, se están abriendo espacios de memoria y de verdad, ¿usted cuál cree que es el aporte de la Iglesia Católica? ¿Usted cree que desde esa orilla se puede aportar a la verdad del conflicto? Puede hacer muchas cosas, pero ya el hecho de que esté de presidente de la convención, el padre de Ru, es muy diciente, ¿no? Él es una persona muy comprometida, los jesuitas han estado muy comprometidos, y él viene de trabajar 20 años en Barranca, ¿no? En el programa de desarrollo y paz. Él vivió la guerra, él sí la vivió. El hecho de que esté ahí ya es un indicio de que pues que la iglesia está ahí también, ¿no? Ahora sí falta que evidentemente la jerarquía colombiana entienda el significado que tiene ese proceso de paz y se comprometa a escuchar y que oiga al Papa. Infortunadamente está dividida la Iglesia Católica. La Iglesia está dividida y eso va a hacer que el papel que pueda tener no va a ser tan grande. Ojalá no pierda esta oportunidad histórica. Ojalá no pierda y después tenga que leer las generaciones futuras con tristeza de que dejaron pasar el momento de ayudar a generar y a construir paz en este país. Escuchamos a William Elvis Plata, doctor en Historia, Arte y Arqueología de la Universidad de Namur. Escuchas acentos que narran la paz. Bojayá, masacre y olvido. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, Señor, tú que estás en los cielos y en la tierra, de la majestad inmensa de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Escuchamos un fragmento del alabao Bojayá, Masacre y Olvido, que compusieron integrantes de la corporación Jóvenes Creadores del Chocó, una canción que hace memoria de una de las acciones más trágicas del conflicto armado en Colombia. Bojayá, masacre y olvido. Bojayá, masacre y olvido. Bojayá, masacre y olvido. El 2 de mayo de 2002, 74 personas fallecieron tras el impacto de un cilindro bomba en el templo católico de Bojayá. Una acción que llevó a cabo el grupo guerrillero de las FARC en medio de una confrontación con un grupo de paramilitares. La mujer, el viejo o el niño, ay yo no sé quién es que llora. La mujer, el viejo o el niño. Nos trasladamos con este alabao al occidente del país para conocer al sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Edilson Huérfano. Él ha enfocado su servicio espiritual en el trabajo con comunidades olvidadas, en ayudar a resolver conflictos violentos y a construir paz en los departamentos del Valle del Cauca, Nariño, Cauca y Chocó. Una de las experiencias que más me ha marcado fue en el barrio Petecuy, donde un joven en ese conflicto de pandillas asesinó a otro joven de otro sector. En una ocasión nos reunimos con la mamá del joven que fue asesinado y ella le dijo al muchacho que había sido el asesino, lo perdono de corazón, y él le dijo, mire, es que su hijo me amenazó a mí y era o la vida de su hijo o la vida mía, y ella accedió al perdón a tal caso que el muchacho que había sido el asesino de su hijo terminó convirtiéndose en su yerno. Eso es una gran experiencia de reconciliación y de perdón que de pronto para muchos parecerá descabellada, pero para quienes trabajamos la paz urbana y la violencia urbana, decimos que es el mejor ejemplo que podemos seguir. Ahí está el ejemplo de Cristo vivo en ese acto de reconciliación y perdón. Edilson Huérfano entiende que su misión como sacerdote es llevar la palabra de Dios a las comunidades. Pero él no solo lo hace desde el púlpito, él camina por barrios y veredas comunicando el evangelio y haciendo llamados de paz. Para poder amar a Dios tenemos que tener 3 pasos. Primero, amarme como yo soy. Segundo, amar al prójimo,
que era el mensaje de Jesús, al próximo, al que está junto a mí. Y tercero, puedo decir que amo a Dios, porque yo no puedo decir que amo a Dios si estoy odiando o si estoy haciéndole daño al otro cuando ni siquiera me amo a mí mismo. Así pasa con la paz. Si yo no tengo paz interior, si no tengo una reflexión profunda sobre mi papel en este mundo y a qué vine, pues difícilmente voy a comprender que el otro, de una u otra forma, quiere tener un estado de tranquilidad en su vida. Entonces yo considero que la paz es la reflexión interior primero, para luego poder comprender al otro, y en esa comprensión poder llegar al perdón, pero sobre todo a la reconciliación mutua, porque independientemente de la posición que estemos, todos hemos cometido errores en la vida y de alguna u otra forma también hemos sido generadores de violencia. Hacemos Memoria forma periodistas para generar opinión pública frente a la memoria histórica. El padre huérfano ha acompañado procesos de reconciliación entre excombatientes de guerrillas en Toribío, Santo Domingo, Corinto y Caloto en el norte del Cauca. De esa experiencia ha aprendido que más que un acuerdo para silenciar los fusiles, lo que el país necesita son transformaciones de fondo. La paz no se hace con guerrilleros, la paz requiere justicia social, la paz requiere realmente comprender y tener una lectura clara de país, de construcción en conjunto. Entonces, pues al mirar que realmente si nosotros somos actores de paz, esa paz implica un sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio desde el sacerdocio, por decirlo así? Pues hombre, no tener esa doble moral que tenemos en Colombia, porque simple y llanamente vimos durante muchos años mensajes que decían: guerrillero, desmovilízate, tu familia te espera, reincorpórate a la vida civil, y ahora que toman la decisión, entonces un sector de Colombia se opone. Aquí es donde uno comienza a ser constructor de paz desde el sacerdocio, diciéndole a la gente: venga, usted cree en un ser superior, usted tiene un mensaje de evangelio de perdón y reconciliación, pero usted no puede venir aquí a arrodillársele a Dios, a decirle que me perdone, cuando yo ni siquiera tengo la capacidad de reflexión, cuando ni siquiera tengo una capacidad de discernimiento para poder perdonar al otro. Para el padre huérfano ha sido difícil explicar por qué una sociedad que se dice católica y que sigue los valores que predicó Jesús le dio la espalda a la paz en las votaciones del plebiscito del 2 de octubre de 2016 que buscaba dar apoyo popular al acuerdo de paz. Le duele la polarización en la que cayó el país y el rol que jugaron algunos líderes religiosos en el debate público. Y esa sensación que quedó de aquellos pastores, como el de Santa Marta, como aquí en Santiago de Cali también algunos, que los escuchaba uno y eran una posición guerrerista, como si toda la vida hubieran estado en combate. Entonces eso demuestra, y el mensaje es claro para la feligresía, que una persona que dice invocar a Dios, en vez de llamar a la conciliación, llama a la guerra, es una persona que queda claro que lo único que está haciendo con la fe es negocio económico. Según el padre huérfano, la tarea más importante que tiene la sociedad colombiana para avanzar en la construcción de paz es afianzar procesos de reconciliación y perdón, a través del encuentro y el diálogo de quienes se han visto como enemigos, una tarea en la que considera pueden hacer un gran aporte las diversas religiones del país. Quienes aceptan que se equivocaron, quienes aceptamos que nos equivocamos, pero también quienes aceptamos que el otro merece ese perdón, ahí está lo grande del ser humano. Entonces ese es mi llamado realmente a todo el que escuche este mensaje, independientemente de la posición que se tenga. No se dejen dividir por colores o partidos políticos, no se dejen dividir por posiciones religiosas, que Dios es uno solo y el trabajo es el mismo. No se dejen dividir por el qué dirán los demás de mí, si yo tengo la capacidad de perdonar o si me ven llorando, porque es que las lágrimas son de seres humanos. Jesús también lloró por Jerusalén, y si Jesús lloró por Jerusalén, yo tengo que llorar por ese Jerusalén que es mi próximo, mi prójimo y mi hermano. Con esta reflexión del padre Edilson Huérfano damos por terminado este episodio de la serie Acentos que narran la paz. Hasta pronto. Acentos que narran la paz. Locutores Esteban Tavera, Luz Adriana Ruiz y Jenny Giraldo García. Edición y mezcla David Berrío. Dirección Patricia Nieto. Investigación y guiones Luz Adriana Ruiz, Esteban Tavera y Juan Camilo Castañeda. Agradecimientos Centro Nacional de Memoria Histórica, Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Sistema Informativo de la URBE. Emisora Cultural Universidad de Antioquia.
y a todas las personas que hicieron posible la realización de esta serie. Acentos que narran la paz. Voces que entonan las historias del fin de la guerra. Es lamentable que en Colombia los líderes campesinos, los líderes sociales terminen sus vidas así. Que no haya tanto derramamiento de sangre, tanto sufrimiento como el que hemos pasado nosotros. Estamos en mora de cambiar, porque estamos en un proceso de posconflicto. Es que tenemos que olvidar el rencor, porque el rencor es algo que nunca va a dejar que este país viva en paz. El sentir del pueblo, la vivencia del país. Para mí la palabra de este país es la resiliencia. Serie producida por el proyecto Hacemos Memoria, un convenio entre la Universidad de Antioquia y la Deutsche Welle Academy, con el apoyo de la cooperación alemana.